Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, padre de familia y docentes, listos para iniciar y acompañar a sus hijos y estudiantes. Soy la profesora Isela Mafaldo Angulo. El mes de junio nos da la bienvenida para abordar aprendizajes, pero esta vez relacionado a la convivencia y el buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad. ¿Qué nuevos aprendizajes y retos entonces nos espera en este mes? Al igual que el mes pasado, todo lo que aprendas en las áreas de matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencia y tecnología y comunicación, te llevará a trabajar un gran producto que es la elaboración de una guía de recomendaciones con propuestas interesantes para una convivencia saludable en el hogar. Y además lo presentarás en una asamblea familiar. ¿Qué te parece? Interesante y retador, ¿verdad? La sesión de hoy se titula Reflexionamos sobre el contenido del texto, la importancia de una convivencia saludable. Debes asegurarte de estar acompañado en este espacio por una persona adulta. Evitar interrupciones para seguir las indicaciones. Tener a la mano todo lo que se requiere para tomar apuntes y luego archivarlas en tu portafolio como evidencia de tu aprendizaje. Con estas recomendaciones dadas, quisiera empezar narrándote la historia de una familia que decidió tener una convivencia saludable. Esta historia ha sido extraída y adaptada del texto Familia Saludable, guía práctica de implementación elaborada por el Ministerio de Salud. El título es La historia de una familia que decidió ser saludable. Transcurría un día lluvioso cuando la familia Pérez se encontraba en casa esperando que el aguacero terminara para retomar sus actividades. Julia, la mamá, aprovechaba para arreglar la casa, mientras que Manuel lavaba los platos. Sus hijos, César y Margarita, jugaban tranquilos. En eso, Margarita le dice a su mamá: «Mamá, cuando sea grande, quiero ser una enfermera y trabajar en el puesto de salud». Y César también le dice: «Y yo, mamita, seré el mejor agricultor de este lugar con una chacra llena de frutas». Julia, la mamá, se puso a pensar: «¿Cómo quisiera que los sueños de mis hijos se hagan realidad? ¿Cómo quisiera que mi familia salga adelante?». Entonces fue cuando decidió llamarle a su esposo Manuel. Manuel, ¿me escuchas? Es hora de buscar la forma de mejorar nuestra situación para que nuestros hijos tengan un futuro mejor». De esta manera, la familia Pérez inició el cambio hacia una vida saludable. Manuel, después de reflexionar, le dijo a Julia: «Es verdad, Julia, el futuro de nuestros hijos depende de nosotros. Por eso debemos empezar hoy mismo ese cambio. Mejoremos la casa arreglando los huecos del techo para evitar las goteras. Enseñemos a practicar valores como la responsabilidad a nuestros hijos». «Así es, Manuel», le dijo Julia. «Enseñémosles también a tratarse bien, así como a mantener limpia y ordenada la casa». Fue así como la familia Pérez empezó a poner en práctica una convivencia saludable en familia. Ahora te invito a responder algunas preguntas. ¿Qué opinas sobre el cambio de la familia Pérez?
Los cambios que se pueden dar al interior de una familia tienen que ser para bien, pues eso favorece a una convivencia armoniosa en un hogar. ¿Sabes lo que significa una convivencia saludable? Si es así, ¿estás de acuerdo con el autor cuando nos dice que la familia Pérez empezó a poner en práctica una convivencia saludable? Coméntalo a la persona que está a tu lado. Si no lo sabes, te puedo explicar este término que lo utilizarás durante todo el desarrollo del proyecto. Cuando hablamos de una convivencia familiar saludable, nos estamos refiriendo al sentido de satisfacción, seguridad y armonía que nos proporcionan las relaciones familiares. La vida de la familia depende de la comprensión de los sentimientos y de sus necesidades. Amor, respeto, empatía, honestidad, autonomía y perdón son los valores fundamentales que toda la familia necesita para convivir bien. Ahora, seguramente ya tomaste una postura respecto a lo que nos dice el autor sobre el contenido del texto. Eso significa que has reflexionado sobre el texto y lo has relacionado con tus saberes y experiencia personal respecto a la importancia de la convivencia saludable. Qué interesante reflexionar sobre lo que nos ofrece un texto. En esta oportunidad, el propósito de la sesión será reflexionar sobre el contenido de un texto, la organización textual y la intención del autor. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos desarrollando la siguiente actividad. Leeremos un texto escrito, en este caso, un fragmento de una guía de recomendaciones, y a partir de ello, reflexionaremos sobre el texto respecto a su contenido, a la organización textual y a la intención del autor. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, estimado estudiante. Pues bien, hoy pondrás en práctica la habilidad de reflexionar. Iniciemos la actividad denominada Reflexionamos sobre el texto que leeremos. Para esta actividad, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, seguiremos la siguiente ruta. Primero, leeremos un determinado tipo de texto escrito, en este caso, un fragmento de una guía de recomendaciones sobre un tema en particular. Segundo, reflexionaremos sobre el texto respecto a su contenido para opinar sobre él, su organización textual e intención del autor. Pues bien, empecemos con el primer punto. Leemos un fragmento de una guía de recomendaciones sobre convivencia saludable. Antes de realizar la lectura, tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Qué sabes acerca de una guía de recomendaciones? ¿Cuántas veces leíste este tipo de texto? ¿Cuál será el propósito o intención de leer este tipo de texto? ¿De qué crees que tratará el texto? Una guía de recomendaciones es un texto instructivo que te ofrece pautas y recomendaciones sobre algo en particular. Puede ser, por ejemplo, sobre cómo vivir bien en familia, cómo prevenir contagiarnos de enfermedades endémicas, cómo lograr nuestras metas personales, entre otras de tu interés o necesidad. Estas pautas y recomendaciones están basadas en evidencias científicas, investigaciones, experiencias, entre otras. Este es el tipo de texto que leeremos a continuación. El fragmento seleccionado y adaptado fue tomado de la Guía para la Convivencia Familiar durante la crisis del COVID-19.
Te invito a ir anotando las ideas relevantes que te ofrece el texto. De igual modo, te las iré leyendo por párrafos y preguntándote al término de cada párrafo para que puedas retener algunas ideas claves. El título es Convivencia saludable, la organización de tareas en la familia. El primer párrafo dice: la permanencia indefinida y forzosa en el hogar a causa del COVID-19 ha llevado a que muchas familias se sientan desbordadas por el exceso de tareas. De manera abrupta, aparecieron cambios organizativos que implicaron la multiplicación de algunas tareas, la inclusión de otras nuevas y la atención simultánea a diferentes obligaciones en la familia y en el hogar. Según el primer párrafo, ¿cuál fue la causa que originó hayan cambios abruptos en el hogar? Responde a la pregunta. Pasemos al segundo párrafo. La escasez del tiempo y las dificultades de concentración son frecuentes ante el desbordamiento provocado por actividades a realizar al mismo tiempo, como el cuidado de los hijos, la realización de tareas escolares, la limpieza del hogar, la preparación de comida, etc. De acuerdo a este segundo párrafo, te pregunto, ¿por qué de pronto la escasez del tiempo y las dificultades de concentración se sienten en el hogar? Responde a la pregunta. El tercer párrafo dice: el uso de los espacios se convierte igualmente en un reto de adaptación por parte de las familias, que ven convertidos en sus comedores y cocinas en improvisados despachos y aulas escolares. Ante esto, es normal sentir preocupación, ansiedad y estrés, debido a la desorganización y a la falta de control. Para evitarlo, proponemos los siguientes consejos. Dedica tiempo a pensar cómo se va a organizar la familia. Por ejemplo, realizar pequeñas reuniones familiares para la planificación del día. Establece prioridades. Decide qué cosas se deben hacer y qué cosas pueden esperar. Deja las tareas que no son realmente necesarias para la parte inferior de la lista de prioridades o eliminarlas por completo. Mantén rutinas diarias saludables, horarios de sueño, alimentación, tiempo para el trabajo, tiempo para la realización de las tareas escolares, tiempo de ocio, etc. Trabaja en las tareas del hogar juntos. Esto ofrece tiempo a la familia para comunicarse. Otra opción es distribuir las tareas del hogar entre los distintos miembros de la familia, para que la carga sea más liviana. Intenta distribuir las tareas en función de lo que pueda motivar a cada persona y considerando las posibilidades de cada uno. Si la situación te lleva a estar solo en casa, organiza las tareas por días o por momentos del día. Descansa durante periodos regulares de tiempo. Un periodo de descanso durante el día, después de un esfuerzo, ya sea físico o mental,
te ayudará a liberar tensión. Busca realmente algo que te aporte relajación, hobbies, actividades lúdicas, practicar ejercicio, propiciar momentos agradables en el día. Reconoce tus límites y sé realista. No te propongas actividades que no puedas cumplir. Rebaja tu nivel de exigencia. Estimado estudiante, de acuerdo al tercer párrafo, ¿por qué el autor de esta guía propone unos consejos? Responde a la pregunta. Pues bien, estimado estudiante, hemos terminado de leer el texto y lo hemos hecho identificando información importante a partir de las preguntas que les fui formulando entre párrafos. Ello nos ayuda a analizar dicha información para que podamos reflexionar. Ahora pasemos al siguiente paso, reflexionando sobre el texto respecto a su contenido para opinar, su organización textual e intención del autor. Estimados estudiantes, es importante recordar que poner en práctica la habilidad de reflexionar implica ser capaz de apropiarse del texto y dar una interpretación personal sobre ello. Asimismo, el de comparar la información que te brinda con otras fuentes de información, así como el de reconocer algún punto débil del texto, entre otras. Como ves, en la reflexión se manifiesta el pensamiento crítico del lector, y ello, a la vez, te permite opinar sobre un tema determinado. Es momento entonces de poner en práctica esta habilidad, reflexionando sobre el contenido del texto, que es la información que presenta un texto. Estimado estudiante de primer grado de secundaria, responde a las siguientes preguntas. Según el texto, el uso de los espacios se convierte igualmente en un reto de adaptación por parte de las familias. En tu caso, ¿de qué manera has experimentado una situación similar en la convivencia diaria de tu casa? ¿Cuál es tu opinión respecto a ello? Vuelvo a repetirte la pregunta. Según el texto, el uso de los espacios se convierte igualmente en un reto de adaptación por parte de las familias. En tu caso, ¿de qué manera has experimentado una situación similar en la convivencia diaria de tu casa? ¿Cuál es tu opinión respecto a ello? El comparar la información que te ofrece el texto con tu experiencia es una de las formas que te lleva a la reflexión, y ello a la vez te va a permitir opinar y explicar tus ideas sobre un tema determinado. Ahora reflexionemos sobre la organización textual. Todo texto, para ser comprensible, tiene una organización. Presenta un orden de desarrollo de las ideas. Tiene coherencia, precisión y claridad. Además, está determinado por el estilo y la finalidad que el autor se propone al redactar. Te pregunto, estimado estudiante de segundo grado de secundaria, ¿cómo es la organización de este tipo de texto que hemos trabajado? Vuelvo a repetirte la pregunta. ¿Cómo es la organización de este tipo de texto que hemos trabajado? Cuando se realizó la lectura, pudimos percatarnos que el texto presenta una organización. Por ejemplo, tiene un título y el desarrollo de las ideas comprende 3 párrafos. En el primer párrafo se hace referencia a la causa por la que se plantea el tema referido a la organización de actividades en la familia. En el segundo párrafo se indica los efectos que se viene experimentando en los hogares a partir de esta causa.
Y ya en el tercer párrafo se plantean recomendaciones para hacer frente a estos efectos. Ahora pasemos a reflexionar sobre la intención del autor. Todo texto tiene una intención de comunicar algo, y este es el principal motivo por el cual un autor escribe. ¿Qué intención tuvo el autor al escribir este texto? La intención que tuvo el autor fue presentar una guía de recomendaciones cuyo propósito es dar pautas para sobrellevar una situación determinada. En este caso, este texto fue escrito para aportar información útil que sirvan a las familias para afrontar de manera adecuada esta crisis que venimos atravesando, el aislamiento por la pandemia del COVID-19. Estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, escucha con atención lo que te voy a solicitar. ¿Cuáles de los consejos que nos plantea el autor lo considerarías como parte de tu propuesta para la guía de recomendaciones que elaborarás? Escríbelo en una hoja suelta y colócalo en tu portafolio. Será parte de tu insumo para tu guía de recomendaciones. Muy bien, estimados estudiantes, hemos terminado la actividad cuyo propósito fue reflexionar sobre el contenido del texto. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué habilidad pusiste en práctica el día de hoy? ¿En qué te aportó ponerlo en práctica? Con la finalidad de demostrar si has logrado el propósito de esta sesión, que fue el de reflexionar sobre el contenido del texto, la organización textual y la intención del autor, te dejamos las siguientes actividades retadoras. Si eres estudiante del primer grado de secundaria, revisa el cuaderno de trabajo Comprensión Lectora 1 y lee el texto 4, Claves sencillas que mejoran las relaciones de madres y padres con sus hijas e hijos adolescentes. Ubícalo en la página 98. Luego, extrae en una hoja información importante que te sirva de insumo para tu guía de recomendaciones. Archívala en tu portafolio. Si eres estudiante de segundo grado de secundaria, revisa también el cuaderno de trabajo Comprensión Lectora 2 y lee el texto 1 que está ubicado en la página 60. Reflexiona sobre el contenido del texto y a partir de ello formula en una hoja un listado de recomendaciones para promover una convivencia saludable en familia. Archívalo en tu portafolio. Padre de familia que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Participa en este proceso, proponiéndoles algunas recomendaciones que favorezcan a la convivencia saludable en familia. Tus ideas son importantes también. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre las características de una guía de recomendación. Solicítale que te comparta su lista de recomendaciones que extrajo del texto que hoy leímos y que será parte de su guía. Pregúntale qué otras propuestas formularía a partir de las actividades de extensión. Estimado estudiante, esperamos que este encuentro te haya permitido seguir consolidando tu gusto por la lectura. Hasta nuestro próximo programa. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación.
Gobierno del Perú, el Perú primero.